Buenos días. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía en este domingo 12 del tiempo ordinario. Hoy día del Señor, nos encomendamos a Él. Vamos a celebrar esta Eucaristía con mucho amor, con mucha fe. Y oramos por los padres difuntos de la familia Restrepo, intención hijos y hermanos, por los papás vivos de la parroquia. Oramos por todos los papás del mundo. Oramos por Osvaldo Molina en su cumpleaños, por las necesidades de la Iglesia, por nuestras propias intenciones, por nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios, como siempre, nos trae un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, una esperanza que se tiene que convertir en alegría, en entusiasmo, en empeño por seguir construyendo el reino de Dios. Pero en definitiva, ¿quiénes son los que construyen o construimos ese reino de Dios? Los que somos pobres. El profeta Jeremías nos resalta esa realidad. El Señor está al lado de los pobres, de los humildes. ¿Por qué no al lado del soberbio? Porque el Señor no entra donde la puerta está cerrada por el egoísmo. Y el soberbio es el egoísta que cierra las puertas a Dios. Y Dios no entra a la fuerza. Ese soberbio, ese autosuficiente, tiene que convertirse a la humildad, hacerse pobre ante el Señor para permitirle a Él entrar en su vida. El pobre es el que reconoce entonces que la muerte de Cristo tiene un sentido salvífico, regenerador. El pecado de uno, el de Adán, nos introdujo a todos en el pecado. Y el apóstol Pablo resalta que es más potente el amor de Dios que el pecado del hombre, que es más potente la misericordia de Dios que el pecado del hombre. Pero nos tenemos que acoger a esa potencia del amor de Dios. Tercero, si somos pobres, si reconocemos el poder de la muerte de Cristo, no hay por qué tener miedo al profesar la fe. A veces sentimos temor de dar testimonio de Cristo ante ciertos grupos en los que nos movemos, por no perder categoría, por hacernos pasar que estamos en la masa. Y al contrario, nos tenemos que distinguir dentro de la masa. Nos tenemos que distinguir como testigos de Cristo, testigos del amor, testigos de la gracia. Ya lo dirá San Pablo a Timoteo: si somos infieles, Él permanece fiel. Hoy el Evangelio nos dice muy claramente: si lo negamos a Él ante los hombres, Él nos niega ante el Padre. Nos lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 26 al 33. Preguntémonos hoy, ¿cuántas veces hemos negado a Cristo con nuestras actitudes, con nuestras conversaciones, con nuestros silencios? A veces negamos a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué lo negamos? Si lo negamos, es porque no tenemos la suficiente fe para dar razón de Él. La fe es la que nos hace a nosotros portadores de una gracia extraordinaria, potente, para confesarlo a Él. Y lo advierte el Señor en el Evangelio: no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Y de hecho, por eso la Iglesia tiene un martirologio, el libro de los mártires. Aquellos que no temieron perder la vida por confesar el nombre de Cristo.
Pero también podríamos hacer un libro de aquellos débiles, flojos, miedosos, que están en la gehenna por quedar bien ante los hombres. Mataron el cuerpo y el alma. Matar el alma, en este sentido, es perder la presencia de Dios. Porque recordemos que el alma del hombre es inmortal. Nosotros somos inmortales. Entonces, la muerte del alma es perder la conexión, la comunión con Dios, perder la visión de Dios. Y nosotros nos tenemos que acercar cada vez más a la visión de Juan en el Apocalipsis. Ver el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Y eso cómo lo logramos? Siendo pobres. Recordemos la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy podríamos también preguntarnos, ¿somos bienaventurados en el espíritu? ¿Somos pobres en el espíritu? ¿Cómo nos consideramos hoy ante semejante crisis que está viviendo el mundo y que nosotros no nos podemos extraer de esa crisis? La estamos viviendo de alguna manera, pero no nos podemos dejar acongojar de esta crisis. Tenemos que salir adelante, y salimos adelante aunque nos traigan aquí en cenizas, siempre y cuando permanezcamos fieles al Señor. Sabemos que esta vida aquí en la tierra un día se va a terminar. ¿Cómo se va a terminar? No sabemos. Ninguno de nosotros puede predecir la forma como va a salir de este mundo, pero puede tener la esperanza de salir de este mundo para el encuentro personal y definitivo con el Señor. Si el pecado de uno nos metió en el pecado universal, la gracia de uno, que es Dios, nos introduce también en la gracia universal, en la salvación, en la reconciliación con el Padre. Por eso nos tenemos que hacer todos los días nuevos, templos fortalecidos, enriquecidos, para que habite en nosotros la gracia del Espíritu Santo. Encomendémonos hoy a la Virgen María, para que ella nos ayude para ser cada día más agradables a los ojos de Dios. Hoy también celebramos, por lo menos en Colombia, el Día del Padre. Oremos por aquellos papás que son frágiles, por aquellos papás que están enfermos, por aquellos papás que tienen esperanza en sus hijos, que ven en sus hijos como el soporte a su vejez, para que no pierdan esa esperanza y se sientan recompensados por ellos. Oremos por los papás que sufren soledad, enfermedad, fatiga de ser papás, porque han encontrado que sus hijos no los estiman como debería ser, porque han encontrado en sus hijos sus enemigos, porque han encontrado en sus hijos su vergüenza. Un papá honesto, un papá honrado, un papá trabajador, un papá fiel, siente vergüenza de su hijo que está haciendo el mal, que es sicario, o que es ladrón, o que le fue infiel a su esposa, que no ve por sus hijitos, o sea, por sus nietos, etc. El papá se siente avergonzado. ¿Yo qué le di a este muchachito? ¿Yo qué le di a este muchacho? ¿Qué le dije para que fuera así? Oremos por esos papás que sufren, y a veces papás que sufren en silencio. Hay papás que sufren tanto como las mamás, y nosotros no creemos eso. Y hay papás despreciados por sus hijos, arrinconados, metidos por allá en el cuarto de San Alejo. A veces hijos que se avergüenzan de sus papás porque no son intelectuales, porque no hablan muy bien, porque son campesinos, porque son ordinarios, como decimos nosotros, se avergüenzan de ellos. Oremos también por los hijos, para que descubran en la figura del papá, en la casa, la figura del amor de Dios, así sea.